Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Esteban Hernández. Esteban es coordinador juvenil de organización BEPEX, que es una organización de venezolanos perseguidos políticos en exilio y conductor de Contrapoder, un programa de derecha en el canal de información de Factores de Poder. Muchas gracias, Esteban, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Es un gusto. Muchas gracias a ti, Bárbara, por la invitación, un placer. No, para nada. Para comenzar, quería que nos digas qué significa creer en el libre mercado y un gobierno limitado. Mira, creer en el libre mercado y en un gobierno limitado es creer sencillamente en la libertad, es creer en tus capacidades, en tus propios talentos, creer en que tú puedes pararte sobre tus propios pies, creer en tu propia independencia, creer que tú realmente puedes alcanzar tus metas sin necesidad de que, digamos, de forzar a alguien a ayudarte si esa persona no lo quiere hacer. Cuando vemos el intervencionismo, que es justamente lo contrario al gobierno limitado, lo que se ve más bien son obstáculos, lo que se ve más bien es incluso, yo no soy psicólogo, pero yo diría que la gente que requiere de eso, de una u otra manera, está demostrando que tiene incluso hasta problemas de autoestima, porque no creen que lo puedan hacer, no creen que ellos puedan alcanzar sus metas por métodos propios, ¿no? Por medios propios. Y bueno, requieren que entonces un tercero, en este caso el gobierno, abuse de otra persona para ellos poder alcanzar sus metas. Yo pienso que las personas que defendemos estos sistemas es justamente porque creemos en nuestras capacidades y lo único que requerimos es que haya igualdad bajo la ley. Lo demás son privilegios, lo demás son, digamos, cuestiones de tratos especiales que realmente alguien que tiene el 100% de sus capacidades debería poder hacer todo lo que se plantee sin necesidad de que el gobierno, digamos, actúe de la manera que actúa, que normalmente, bueno, a través de actos violentos, así no los quieran poner así, pero el gobierno actúa de manera violenta cuando decide imponerse. Sí, yo creo que esto de igualdad ante la ley también se ha vuelto algo ya un poco más subjetivo, porque revisando la constitución ecuatoriana, la de Venezuela y de otros países, son constituciones muy garantistas. Entonces te garantizan todo eso y al momento de tú dar todas estas garantías, entre comillas, porque no las puedes cumplir, ya no puedes aplicar igualdad ante la ley. Así es. De hecho, fíjate, una imagen, ¿no?, muy famosa que corre en redes sociales y que en muchos países se conocen es esos videos de cuando Hugo Chávez era presidente, ¿no? Y entonces iba caminando en una locución que él tenía que se llamaba A lo presidente, que era los domingos, y bueno, él iba caminando en las calles y preguntaba, ¿ese edificio qué es? Ese edificio son unos comercios, bueno, exprópiese. ¿Y aquel qué es? Eso es tal cosa, bueno, exprópiese. O sea, como si fuese dueño del país, ¿no? Y bueno, de esa manera gobernó. Curiosamente, la constitución que él aprobó en el año 99, que por cierto su aprobación es ilegal, eso es algo que hay que recordar porque la constitución anterior no establecía a la constituyente como un medio para cambiarse ella misma, ¿no? Y sin embargo se hizo esa constituyente, pero bueno, independientemente de eso, esa constitución del año 99, que fue la que aprobó Hugo Chávez, allí habla de redistribución de riquezas, allí habla justamente de este tipo de cosas que de una u otra manera, bueno, bajo esa constitución, todo el desastre que se hizo en Venezuela es legal. Todo el desastre está amparado por las propias leyes que ellos crearon y yo pienso que ahí es justamente donde tenemos que ser un poco más simplistas, como el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos lo que tiene son 27 artículos en su constitución, a diferencia de y solo ha tenido una, a diferencia de Latinoamérica que tienen constituciones de 800 artículos y bueno, han tenido, en el caso de Venezuela, uno pierde la cuenta, creo que ya llevamos como 27 constituciones también, una cosa loca. En Ecuador yo sé que también han tenido varias. Entonces, cuando te vas a lo simple, justamente no tratas de maquillar lo que son tus derechos, sino que dices, como la constitución de acá, tus derechos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad bajo tus propios medios, porque eso es básicamente lo que establece esta constitución de acá. Fíjate, les ha funcionado a lo largo de su historia, mientras que en Latinoamérica cada rato, como estamos siempre queriendo agregar derechos, ¿no? Derechos entre comillas, realmente son privilegios. Entonces, bueno, terminamos modificándola una y otra vez y termina siempre fallando. Ese es el gran error que cometemos porque creemos que nosotros podemos decretar la riqueza, creemos que nosotros podemos decretar los derechos. Ah, no, es que tú tienes derecho a la salud. Ah, ok, perfecto. Entonces, un médico no tiene derecho a cobrar por su trabajo. Un médico es automáticamente un esclavo porque él tiene que tratarte obligado bajo la ley, ¿no? Igual que la vivienda y todas estas cuestiones
que la alimentación, que te han querido vender como derechos y que realmente, bueno, son bienes y servicios y se rigen bajo las leyes del mercado. Guste o no guste, tú no puedes, porque tú digas que la alimentación es un derecho, tú no vas a decir que, o no vas a acabar de esa manera con el hambre. Con que tú digas que la vivienda es un derecho, tú no vas a acabar con la gente que está viviendo en las calles. Tú acabas con eso justamente generando oportunidades y la manera correcta en la que un gobierno puede generar oportunidades es quitando los obstáculos a la innovación, quitando los obstáculos a la inversión, que eso es lo que genera empleo y así es como se genera la riqueza, no redistribuyéndola. Claro, definitivamente. ¿Y tú crees que puede existir el libre mercado sin un gobierno limitado? O sea, ¿son exclusivos o puede existir uno sin el otro? Depende de a qué te refieras. Si te refieres a que pueda existir un libre mercado sin ninguna especie de gobierno, bueno, en teoría pudiera, en práctica no sé, yo no soy anarcocapitalista, así que no sé cómo funcionaría eso. Pero si estás hablando de un gobierno intervencionista, no, o sea, son excluyentes, es un oxímoron, es una contradicción realmente hablar de un gobierno limitado, o mejor dicho, de un gobierno intervencionista con un sistema de libre mercado. Mucha gente cae en ese error, ¿no? Y fíjate, hay algo incluso bueno detrás de todo esto porque significa que se ha venido generando como que un desprecio ante la palabra socialismo en la opinión pública. Por lo menos yo lo siento así. Porque hay gente que dice, no, yo no soy socialista, yo soy capitalista. Lo que pasa es que yo creo en un capitalismo social que me garantiza X, Y o Z. O sea, te describen un socialismo, pero no se quieren llamar ellos mismos socialistas. Yo pienso que eso... Estás en tu ámbito, porque yo estudiando en Estados Unidos he sentido que el ser socialista te hace moralmente superior porque estás ayudando a la población. Claro. Entonces, o sea, siento que ser capitalista se ha hecho demonizado porque no estás ayudando a la población. Pero pienso que eso es lo que estoy diciendo, pienso que eso ha ido cambiando poco a poco, no sé por qué, por lo menos en Latinoamérica o en Venezuela, bueno, que es en donde mayormente yo escucho comentarios, ha ido cambiando, porque escucho estas cosas, o sea, hay gente que está apoyando políticas socialistas, que son socialistas, pero les da pena decirlo. Entonces, eso para mí es un avance porque por lo menos ante la opinión pública en Venezuela, hasta cierto punto, se está generando rechazo a lo que es el término socialista y eso está bien. Ahora lo que tenemos es que, bueno, promover las políticas correctas. Si usted cree en el intervencionismo estatal o gubernamental, usted no es capitalista. El capitalismo justamente es libre mercado y el libre mercado justamente libre de intervención de gobierno. Y ojo, termina siendo un sistema muchísimo, pero muchísimo más humano y más eficiente que la alternativa, que es esa que tú dices. Es muy fácil ser altruista cuando lo haces con el dinero de otro. Yo pudiera, ¿cómo es? Ponerme a regalar las cosas de Bárbara. Yo no trabajé por ello. Entonces para mí es muy fácil, bueno, Bárbara tiene un carro, mira, usted que está por la calle, usted quiere un carro, ok, le regalo el de ella, porque ni loco le voy a dar el mío, porque de esa manera es que funcionan estos defensores. Bueno, usted quiere comida, entonces voy y te quito la comida, pues. Y si la cocinaste mejor, porque así además me evito el trabajo de tener que cocinarla. Los socialistas son bien hipócritas cuando vienen con esto de ser altruistas y de ayudar a terceros, Bárbara. Sí, y eso me he dado cuenta un montón acá en Ecuador. En Ecuador estamos yendo por un proceso de quitar el subsidio a los combustibles y un montón de personas dicen, no es que es injusto porque estás afectando al lechero, al que transporta las frutas, cuando no, todos terminamos pagando por los subsidios. Y es totalmente un reto cambiar esta mentalidad y decir, hasta la persona que solo ocupa bicicleta y ni siquiera ocupa un carro, termina pagando por esa gasolina, que al fin y al cabo esa gasolina, creo que los más afectados ya son personas que trafican el combustible, no necesariamente los lecheros. Y fíjate que allí yo sí te puedo hablar de la experiencia personal, o sea, mira Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y escasea la gasolina en Venezuela está subsidiada no desde ahorita, está subsidiada desde hace décadas. Y el único presidente que, bueno, también tenía tendencia izquierdista, pero esta izquierda vegetariana, ¿no? En una oportunidad trató de cambiar eso, que fue Carlos Andrés Pérez, bueno, le hicieron, trataron de tumbarlo. Es decir, tenemos lamentablemente esa, digo en Latinoamérica, esa mentalidad justamente de seguir apoyando esas políticas populistas y socialistas, aunque nos termina afectando. Y es injusto, además, tú estás colocando un ejemplo muy bueno. Si yo no tengo carro, porque yo camino, porque yo utilizo bicicleta, por lo que sea, no sea cual sea el motivo, porque yo tengo que pagar, porque eso viene obviamente a los impuestos, porque Claro, yo tengo que pagar la gasolina.
Yo no estoy, se supone que si yo tengo bicicleta o si yo utilizo cualquier otro medio de transporte que no requiera de gasolina, ¿no? Porque yo tengo que pagar la gasolina al que sí la está usando. Realmente este tipo de políticas, y muy poca gente se da cuenta, ¿no? Termina más bien beneficiando a los más ricos, a los que ellos dicen justamente detestar. Ah, no, es que bueno, esto es para ayudar a los más pobres. Bueno, el resultado termina siendo distinto. Cuando tú colocas, por ejemplo, controles de precios, ¿eso que genera? Genera escasez, ¿no? La escasez genera un mercado negro significa que los precios suben, el que tiene plata lo va a poder pagar, el que es de la clase trabajadora, ¿no? Como se conoce popularmente, por así decirlo, ese es el que realmente va a sufrir y justamente por una política que se supone que está hecha para ayudarlos a ellos. El otro día, fíjate que me tocó, uno lee a veces cosas tan absurdas en las redes sociales, ¿no? Y para que tú veas la falta de conocimiento, ¿no? Sobre algo tan básico, una persona, bueno, quejándose, porque yo me la paso hablando justamente de eso, de capitalismo, de libre mercado, y bueno, diciendo que el control de precios, justamente critiqué al presidente de Ecuador por haber promovido algo así, a Guillermo Lazo, ¿no? Y entonces alguien me dice, bueno, pero es que en todos los países hay control de precios, hasta en Estados Unidos. Y entonces ese era el argumento de esta persona para demostrarme a mí que el control de precios es una política capitalista, porque Estados Unidos lo aplica. No, señores, las políticas son capitalistas o son socialistas independientemente de quién las aplique. Y el control de precios es una política que justamente va en contra del mercado. Y esos son el tipo de cosas en las que tenemos que trabajar para que la gente deje de seguir ciegamente a lo que haga una persona y más bien, bueno, promover las ideas correctas. Esto es lo que importa, las ideas, no las personas. ¿Qué te llevó a defender y a creer en la libertad de mercado y el gobierno limitado? Fíjate que normalmente cuando tú le preguntas a un libertario, a un conservador, a un derechista, esta pregunta, ¿no? Siempre tienen algo, no, yo fui comunista en mi infancia, yo fui de izquierda, yo fui y me leí un libro, o escuché a alguien, o debatí con alguien, y bueno, cambiaron totalmente su perspectiva. En mi caso, mi historia es bastante aburrida. Yo incluso desde pequeño, la tendencia siempre fue hacia ese lado. Eh, Mira, quizás por algo de, no sé, de sentido común, pudiera ser. O sea, yo vi, por ejemplo, tú sabes que Facebook te recuerda mucho cosas que tú has escrito en el pasado, y Sí. yo escribía cosas de 13 o de 14 años que ya iban en tendencia, hacia esta tendencia, pues obviamente con muchas fallas, porque evidentemente uno a medida que va pasando el tiempo se va informando más, pero mi tendencia siempre fue hacia allá. Yo no fue que tuve como una especie de despertar. Me imagino que habrá sido quizás la crianza, no sé, que me hizo creer Justamente justamente en te las iba a capacidades del preguntar, individuo. ¿crees que tu educación influenció en eso, tu familia, tus papás, de la manera que te criaron? Yo me imagino que habrá sido más mis padres, sí, más que la educación. En Venezuela, no sé cómo es en Ecuador, en Venezuela por lo menos a nivel de liceo, o sea, desde que entras en primer grado hasta que sales antes de entrar a la universidad, eh, el tema de la política no permiten que no toques en las escuelas. A mí me parece un error, pero bueno, pasa de esa manera, no permiten que hablen nada, no permiten que haya ningún tipo de debates al respecto. Entonces, la educación en mí no tuvo un efecto importante en cuanto a la tendencia que yo tenía. Me atrevo a decir que es mucho más la crianza y basada en algo de sentido común, como te estaba comentando, porque a mí no fue que mis padres me inculcaron, bueno, usted tiene que ser de derecha y defender esto. Sencillamente, cuestiones de sentido común de que, bueno, no deje que el otro te robe, no deje esto, trabaja para conseguir tus cosas. Al final me inculcaron por lo menos valores como la meritocracia, el esfuerzo y, bueno, digamos, el tener derecho a yo tener mis propias cosas, propiedad privada. Bueno, yo creo que también el ser prácticos, cuando me puse a hacer territorio durante la época de campaña, me di cuenta que un montón de agricultores o personas que tienen, o sea, que no son académicos, defienden mucho más la libertad que los académicos, solo por ser prácticos. O sea, no llega a ser algo más allá de por ideas, por gráficos, por cosas así. No, por ser práctico en la vida que llegas a ser libertario o a defender ciertas ideas. Fíjate que eso también se ve acá, ese fenómeno se ve mucho acá. Eh, las universidades están lamentablemente llenas de profesores, bueno, marxistas, keynesianos, a los que estudian economía, o sea, está muy corrida hacia la izquierda. Todavía hay algunos espacios libres, pero lamentablemente las principales universidades se han vuelto fábricas de socialistas, ¿no? Y sin embargo, bueno, justamente cuando te vas a las áreas más rurales, ahí es donde consigues gente que quiere quedarse con lo suyo
¿no? Gente que no cree en ese altruismo forzado o altruismo falso incluso, porque al final no es altruismo si alguien te está obligando a hacerlo. Gente que defiende cuestiones como la segunda enmienda, ¿no? Que le permite a la gente el libre porte de armas. Cuando tú te vas a las grandes ciudades, ahí es donde, y bueno, las grandes ciudades es donde justamente más se van a a las universidades, ahí es donde se tratan de pasar más bien y en donde consiguen mayor apoyo por parte de la ciudadanía, políticas en favor de controlar el porte de armas, políticas que le aumenten los impuestos a los ricos, por lo menos en la teoría. En la práctica sabemos que le terminan aumentando los impuestos a todo el mundo, ¿no? Mientras que, bueno, en las áreas rurales tú ves más esa defensa nata, diría yo, ¿no? Hacia la libertad y una cuestión más de incluso defender un pacto de no agresión. O sea, la gente no es que dice, no, es que le tienes que quitar al otro, sencillamente no te metes conmigo y yo no me meto contigo. Ese es más como el estilo de mentalidad que se tiene. De hecho, tengo una anécdota, ¿no? Una persona que yo conozco vivió en Virginia, si mal no recuerdo, era el estado, eh, ¿no? Y entonces, bueno, dice, ella me estaba comentando, oye, qué llamativo es esto, porque mientras tú ves en las grandes ciudades, digamos, esa mentalidad de que, bueno, tú tienes que llevar a tu hijo a la escuela, sea pública o sea privada, de la educación se encarga el Estado, de la educación se encargan ellos, yo en la casa me encargo de otras cosas, no es responsabilidad mía educar a los hijos. Ella vivió en esta comunidad en donde ninguno de los muchachos de esta vecindario iba a la escuela. Eran educados justamente por los propios representantes. Sabes que acá se puede hacer esto, tú puedes educar a tus hijos y bueno, todos los años les toca hacer un examen para ver en qué nivel está. Bueno, todos los niños quedaban por lo menos un grado, en el peor de los casos, un grado por sobre el grado que les correspondía de acuerdo a su edad. Lo que hacían los padres eran, por ejemplo, el que era médico era el que daba las clases de biología, el que era ingeniero era el que daba las clases de matemáticas. Y entonces trabajaban en conjunto de manera voluntaria, eso es lo importante acá, y los niños tenían un mejor desempeño. Estos son el tipo de cosas que uno tiene que buscar y que además demuestran, ya dejando a un lado la teoría, demuestran en la práctica la efectividad de lo que es justamente el trabajo voluntario, que de eso trata lo que nosotros estamos hablando acá, que es el libre mercado. Esta gente está intercambiando, en este caso, un servicio y lo hacen, bueno, de manera voluntaria porque reciben algún beneficio. En este caso, el beneficio es la educación de sus propios hijos. Bueno, y creo que también con responsabilidad social, porque si es que no tienes todo asegurado, llegas a hacer las cosas de mejor calidad y también ayudar a las personas de mejor manera. Es lo que yo creo que a ratos me cuesta mucho entender cómo ciertas personas ya se sienten libradas de ese labor social solo por votar por un representante que supuestamente va a ayudar a todo el pueblo, cuando en verdad ellos deberían ayudar y además estoy segura que se sentirían mucho mejor si es que van ellos mismos y ayudan a una persona, no digo a todo el pueblo, a una persona antes de votar por alguien que supuestamente va a ayudar a todo el pueblo. Además, fíjate algo, y esto está comprobadísimo. Si tú ayudas a una persona directamente, o sea, que ese dinero no pase por un tercero, bueno, le va a llegar todo el dinero, toda la ayuda, la ayuda que sea que tú le estás brindando, le va a llegar completa a esa persona o a esas personas si son varias las que estás ayudando. Con el gobierno no tienes la certeza. De hecho, en el camino se pierden muchos recursos, se pierden muchas cuestiones, ¿no? Y terminas utilizando recursos que pudieran ser utilizados, valga la redundancia, ¿no? Para ayudar a, bueno, a cientos de miles de personas, terminan ayudando nada más a decenas. Por poner un ejemplo, bueno, obviamente sin tener las cifras exactas de qué proyecto estamos hablando, pero cuando es directo, evidentemente es mucho más efectivo y además, y acá se puede ir a la parte incluso de los impuestos, bueno, en vez de andarle pidiendo al gobierno, no, bueno, ayuda, ayuda, más bien pídele que te deje de pisar tanto, que te reduzca los impuestos y así tú vas a tener los recursos, ¿no? Para poder ayudar directamente a alguien, sea dándole plata, si esta es tu manera de ayudar, o sea invirtiendo y dándoles empleo, si esa es tu manera de ayudar. Pero realmente acá lo que hay que entender es que el principal obstáculo que evita, ¿no? Que las personas puedan producir libremente es justamente el gobierno. Y eso es lo que hay que entender, que eh, estas políticas, y creo que te lo dije ya, pero hay que repetirlo, estas políticas terminan afectando justamente a los más necesitados. Los más necesitados no deberían, o sea, tuviesen más recursos, ¿no? Si no les cobraran impuestos, por ejemplo. Tuviesen mucho mejor desempeño si no tuviesen obstáculos, si alguno de ellos quiere, por ejemplo, emprender, sea un negocio pequeño, ¿no? De venta de comida, de un salón de belleza, lo que sea. Pero si tú les quitas trabas, bueno, ese sueño para que ellos sean independientes
les es mucho más fácil hacerlo. Y me refiero a trabas tanto económicas como los impuestos, como a trabas burocráticas de que, bueno, para abrir un negocio necesita la forma tal y esa forma nada más se consigue en tal oficina y nada más el encargado de entregarte esa forma solo va los lunes de 8 a 9 de la mañana. O sea, ese tipo de cosas son las que hay que eliminar si realmente queremos ayudar a los más necesitados desde un punto de vista honesto y no falso, como tú estás diciendo, no, no, voté por el que defiende la justicia social, ya yo no tengo que hacer absolutamente más nada. Sí, definitivamente. Y creo que es un reto súper grande dar esa pelea social, de hacerles entender a las personas que uno tiene la responsabilidad de cambiar su propia vida y también parte de esa responsabilidad es asumir que, o sea, estas cosas y prácticamente cambiarse la mentalidad y no estar pidiéndole ayuda al gobierno, sino que uno tenga la libertad de salir adelante. Más que pedirle ayuda a eso, quítate del camino. Eso es lo que tenemos que empezar a pedir. No ayúdame, quítate del camino. Esa es la manera en la que realmente tú puedes conseguir el desarrollo de un país. Y esto se ha demostrado, o sea, y en el caso de Ecuador y de Latinoamérica, por lo menos en Sudamérica, tienen un ejemplo allí que está viviente, que ha causado millones de venezolanos. Las cifras oficiales hablan de 5 millones. Yo creo que son cifras conservadoras. Yo creo que está alrededor de los 7 millones, por lo menos, de venezolanos que han salido corriendo de ese sistema nefasto, ¿no? Pero bueno, independientemente, 5 millones para una población de 30 millones es algo bastante alarmante. Es una sexta parte de la ciudadanía que se vio forzada justamente por ese sistema. Es sencillamente el mismo sistema que han querido aplicar otras personalidades, solamente que acá se llevó ya a su punto más radical, pero esto no pasa de un día a otro. Era lo que yo estaba comentando, o sea, antes de Hugo Chávez hubo 40 años de gobierno socialista, llámalo socialismo vegetariano, llámalo socialdemocracia, como lo quieras llamar, pero se fue cambiando y se fue moldeando poco a poco la mentalidad del venezolano de creer que ellos necesitaban del gobierno para poder realmente ser exitosos en la vida. Entonces, a esos 40 años, ¿no? De socialismo sin parar, socialismo suave, socialismo vegetariano, le sumas los más de 20 años que ya tiene este socialismo carnívoro, esta izquierda radical, ¿no? Este comunismo, bueno, si quieres utilizar ese término, bueno, evidentemente este es el resultado. La gente cree que uno exagera cuando uno dice, bueno, es que así empezó, no, así empezó Venezuela. No es exageración, sencillamente es lo que uno vivió, ¿no? Y bueno, uno está dando, digamos, una especie de testimonio que pudiera servir. Claro, en algunos países no es tan fácil porque todavía tienen ciertas instituciones, porque hay, digamos, algunos políticos, aunque yo no es que defienda mucho a esa gente, pero todavía hay algunos políticos que quizás son una piedra, una traba, no un obstáculo para que los más radicales puedan seguir avanzando en su agenda, pero eventualmente si se hacen con el poder, si logran controlar los tres poderes y si logran corromper lo que son las Fuerzas Armadas, como se hizo en Venezuela, y ahí olvídate, eso no es porque pasó en Venezuela, porque Venezuela es un caso especial, no, Venezuela fue el país más rico en el siglo pasado, ¿no? Como lo es Chile ahora. Y en Chile también se ven este tipo de amenazas, en Uruguay se ven este tipo de amenazas, en Argentina, bueno, Argentina me atrevo a decir que es el país de la región que ha estado más cerca de llegar al punto al que llegó Venezuela. Bueno, en Ecuador también tienen el correísmo, en Bolivia, en toda la región hay estos movimientos que poco a poco, ellos son bastante pacientes, ellos ya cambiaron esa mentalidad de hacer cambios de un día a otro, porque ellos lo buscaban antes así por las armas. Ya ellos entendieron que es mucho más fácil, bueno, ir presionando, desestabilizando cuando gobierne alguien de derecha, cuando ellos estén en el poder, bueno, avanzar en ciertas agendas poco a poco hasta que eventualmente, bueno, todo esté tan corrompido que sea mucho más fácil destrozarlo todo y llegar al punto al que se llegó en Venezuela. Definitivamente. Y bueno, como pregunta de cierre, quería preguntarte, como conductor de Contrapoder, ¿cuál crees que es el reto más grande que tenemos al querer impulsar ideas de libre mercado, de gobierno limitado, bueno, de todo esto que protege la libertad? Tú sabes que algo que siempre hacen los socialistas es echarle la culpa a terceros, ¿no? Ellos están mal porque otro está bien, Entonces nos ellos falta están, eso, ¿cómo dice? nos falta echar la culpa a alguien. Exactamente, a terceros. Y en este caso, yo digo, no nos podemos comportar como los socialistas. Tenemos que hacer una autocrítica y revisarnos nosotros mismos. ¿Cuál es el principal obstáculo? Y te lo digo yo que, bueno, he tenido la oportunidad de entrevistar gente de distintos movimientos emergentes de todos los países de la región, Bárbara. El principal obstáculo es justamente que no sabemos trabajar en equipo. Dejamos que nuestra egolatría
que nuestro egoísmo malentendido, ¿no? Y que el querer impulsar exclusivamente nuestras agendas particulares, bueno, no apoyemos a una persona con la que quizás estamos de acuerdo en el 99% de las cosas, pero por ese 1% no. Por ejemplo, Bárbara piensa X y yo pienso Y, a pesar de que el resto del abecedario lo tenemos exactamente igual, solamente tenemos esa diferencia en la letra. Entonces, bueno, ya yo, ni loco salgo yo en el podcast de Bárbara, porque cómo yo la voy a ayudar a, a que tenga audiencia, o ni loco yo la invito para impulsarla a ella, porque no, tenemos esa diferencia. Ese son el tipo de cuestiones que nosotros desde este lado tenemos que empezar a cambiar. La izquierda lo hace muy bien. La izquierda en Venezuela, mira, se detestan. Varios incluso de las altas cúpulas tienen problemas entre ellos. Y aún así entienden que trabajando en equipo es que realmente se pueden mantener en el poder. Y entienden que si pierden el poder, bueno, eso les va a terminar afectando a todos. Entonces dejan esa diferencia a un lado y terminan trabajando en equipo. Yo pienso que justamente porque de este lado defendemos el individualismo, nos hemos creado una visión errada de que tú no puedes seguir a un líder porque si lo sigues entonces automáticamente eres una persona no pensante, eres un borrego como yo digo también en mi espacio. No, mira, hay gente que es buena y esto incluso es irónico. Nosotros decimos creer en la, ¿cómo se dice? En la separación laboral. Ahorita no me acuerdo el término exacto. En esto de las especializaciones, ¿no? Entonces, bueno, si Bárbara y Esteban están en los medios de comunicación, bueno, ellos se tienen que cargar de los medios de comunicación y yo como activista tengo que impulsar esos medios de comunicación. Si el activista A está justamente en eso, en el activismo, nosotros como medios tenemos que impulsar al activista A. ¿Por qué? Claro. Porque esa es la vía que ellos están siguiendo. Si el señor C está en el área académica, bueno, hay que impulsarlo a él en ese área, justamente porque la batalla se da desde distintos flancos. La izquierda tiene los medios, tiene los financistas, tiene los activistas, tiene los académicos, y nosotros de este lado, bueno, estamos pensando es realmente quién es más libertario que el otro, quién es más derechista que el otro, quién es más conservador que el otro. Porque lamentablemente si tú tienes alguna diferencia conmigo, entonces no, ya tú no eres el inmaculado libertario o derechista conservador. Ese es el tipo de cuestiones que tenemos que cambiar si realmente queremos que se dé un cambio a nivel regional, bueno, de punta a punta, desde México hasta Chile y Argentina. Claro, y qué buen cierre para la entrevista, realmente que nos digas todo esto, porque es súper valioso y creo que uno sí tiene que pensar en trabajar más en equipo y no dejar que esas pequeñas diferencias nos ganen el ego o que es lo que generalmente afecta más para pelear en contra de la izquierda y que es lo que más nos ha hecho daño acá en América del Sur. Correcto, correcto. Hay gente que cae, Bárbara, lamentablemente en falsas equivalencias, en decir, no, bueno, es que todos los políticos son iguales o todos promueven lo mismo. Mira, yo no soy defensor de los políticos, pero tú no me vas a venir a comparar, por ejemplo, ni siquiera en los casos extremos, a Hugo Chávez con Pinochet, no me los puedes comparar, porque en un país tenían comida y en otro país no tienen comida, es así de simple. Entonces, mucho menos me los vas a poder comparar en los casos, digamos, moderados. Por ejemplo, un Iván Duque, que a mí no me gusta para nada ese mandatario, pero prefiero mucho a un Iván Duque que por lo menos es demócrata y lo puedo sacar por elecciones, que a un Gustavo Petro que no sabemos cómo se va a comportar. Exactamente. Y bueno, quería pedirte que por favor nos des tus redes sociales para que todos nuestros seguidores puedan escucharte más. Con mucho gusto. @EstebanDHR. Así me consigues en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, y hasta en TikTok que a veces lanzo algunos videitos por allí. @EstebanDHR. Buenísimo, muchísimas gracias Esteban. Realmente ha sido un gusto tenerte en el podcast y poder conversar de estos temas tan importantes. Gracias a ti, Bárbara. De verdad, un placer conversar contigo. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.